El saludo a la comunidad esmeraldeña. Decirles que la Unión Nacional de Educadores una vez más inscribe una de sus acciones importantes en pos de defensa de la educación pública de este país frente a la inoperancia y frente a la indolencia de muchos gobiernos, no solo de este, todos los gobiernos de turno que ven a la educación como un gasto y no como una inversión. Por lo tanto, esta organización de los maestros que aglutina a la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, tomaron la firme decisión de hacer una marcha desde Santo Domingo hacia la capital de la República. ¿Cuándo inició esa marcha? Eso inició el día domingo. Ya van algunos días. El día de hoy están en algunas Quito. Horas. Ya están en Quito ya. Hace pocos minutos contacté con nuestra presidenta, la magíster Georgie Nazareno Chávez, y me informaba que ya habían llegado más de 200 maestros marchistas, pero en estos momentos se están concentrando de diferentes provincias, llegando con vehículos hacia la capital de la República para luego trasladarse, concentrarse en un punto determinado y llegar hasta el Palacio de Carondelet para expresarle al señor presidente de la República que se tome la decisión de declarar en emergencia la educación pública de este país por todas las condiciones que hay. Mire usted, se requieren implementar nuevas políticas en función de que nuestros jóvenes que producto de la violencia desertaron de las instituciones educativas, colegios importantes, hoy están con una bajísima cantidad de estudiantes y no sabemos dónde están. Requerimos entonces que desde el Estado le brindemos, le abramos las puertas para que nuestros jóvenes se reinserten al proceso educativo. Silvio, ¿qué lograremos con esa emergencia? ¿Y por qué le pregunto esto? El Estado ecuatoriano declaró a Esmeraldas en estado de emergencia y nunca le dio nada. El anterior gobierno no le dio nada y han habido gobiernos que han declarado emergencia, han declarado la provincia en Esmeraldas, el cantón Esmeraldas en emergencia, pero nunca pasó nada ni se le ha atendido. Bueno, la decisión, el tema de la emergencia es un mecanismo para que se pueda invertir, pero la comunidad y el pueblo debe de saber qué es lo que está pasando en el sistema educativo, y por eso la Unión Nacional de Educadores, sus dirigentes se ponen a la cabeza. Sí, sabemos la calidad de gobierno que tenemos, que no cree que la educación debe de ser el proceso que va a sacar adelante este país en el hecho de bajar los niveles de violencia, en los niveles de pobreza, porque ellos tienen otra visión. Sin embargo, los que hacemos educación, hoy estamos de pie demandando del Estado ecuatoriano que se invierta, y por ende entonces esta marcha liderada por la comunidad educativa, reitero, padres de familia, estudiantes y maestros, tiene como objetivo demandar y exigir tanto del gobierno central como de la Asamblea Nacional para que se declare en emergencia y se inviertan no los 4.600 millones que tienen presupuestados, sino que se invierta lo que dice la Constitución de la República, el 6% del Producto Interno Bruto. En este momento debían de estar entregando más de 7.038 millones de dólares. Yo tengo uso de razón, se viene pidiendo esto, pero no veo gobierno que lo entienda y que lo asigne y que cumpla con eso, Silvio. Esa es la realidad. Pero es una bandera de lucha, Fabricio, que tenemos todos los maestros y la comunidad educativa, los estudiantes, los padres de familia. Mire cómo están los colegios que no tienen los laboratorios necesarios. Mire cómo están los colegios en el hecho que no tienen siquiera el tema de la seguridad. El colegio 5 de agosto, ¿cuántas y tantas veces ha sido asaltado? Vulnerable. Y así como ese, otros colegios, el Roberto Luis Cervantes, antes tenían la seguridad. Que no tienen ni siquiera un servicio, los servicios higiénicos, las baterías higiénicas no están en buenas condiciones. Esa es la razón de que se declare en emergencia, pero también declarar emergencia significa que se reabran las escuelas del campo, Fabricio, que nuestros niños están criándose al margen de un derecho constitucional, de que es el tema del derecho a la educación, porque no se reabrieron las más de 5.000 escuelas que cerró el correísmo, siguen cerradas, y entonces nuestros niños están criando
están desarrollándose sin este derecho que le corresponde por ley, el acceso a la educación. Y muchas veces los padres de familia tienen que dejar abandonado el campo para venirse a la ciudad en pos de darle educación a sus hijos, pero se llegan aquí y se encuentran con una realidad, que no hay trabajo y entonces empiezan a formar los jóvenes el cordón de miseria y el tema de la Silvio, inseguridad. ¿hay audiencia ya con el presidente, con una autoridad que vayan a hablar allá, con el mismo ministro de Educación? ¿Los van a atender o no? Bueno, la decisión ya se ha solicitado. Ahora que el presidente de la República no le presta atención, pero la decisión de los maestros y de los padres de familia y de los estudiantes es de que hoy el pueblo del Ecuador y el mundo sepa que el magisterio del Ecuador está de pie, de lucha, está exigiendo y demandando atención a la educación. ¿Van a llegar a la asamblea o tal vez no, dado que existe en esa asamblea? No hay la voz del docente, no hay nadie ahí en esa organización, esa institución como es la Asamblea Nacional que puede escucharse. A lo mejor sería un buen escenario para que planteen y den a conocer su versión, pero ahí hay mucha gente de espalda al pueblo. Lamentablemente, Fabricio, es una realidad lo que tú dices. Qué pena que no tengamos un maestro en la Asamblea Nacional, porque a veces, mira, cuando son candidatos, votan por cualquier perico en los palotes, menos por quienes sí están en condiciones de defender los derechos de este pueblo. Y que yo digo, qué pena que no tengamos un verdadero representante de Esmeralda, porque allá no pasa nada con los representantes nuestros. Nada. Es un tema lamentable, Fabricio, no solo por el tema educativo, sino por todo lo que pasa en Esmeralda. Los 5 asambleístas no hacen uno. Y en esa circunstancia debo de ser un poco fuerte, duro, porque Esmeralda necesita que esa tribuna que se llama Asamblea Nacional se utilice para que Esmeralda empiece a desarrollarse de manera mucho más acelerada. Y tiene condiciones. Esmeralda tiene el parque industrial más grande del país que aporta al erario nacional. Sin embargo, nuestros asambleístas ni siquiera se dan el tiempo para revisar la Constitución en su artículo 274. Ni siquiera se dan el tiempo para revisar por lo menos lo que han hecho nuestros hermanos de las provincias orientales, que en su artículo 60 de la Ley de Planificación y Desarrollo Integral de la Amazonía, esa ley, ese artículo 60 plantea que por cada barril de petróleo que se saque del territorio amazónico deben de entregar el 4%, y también plantea que no menos de $2. Ojo con esto, dependiendo entonces el valor del barril de petróleo, ellos tienen ingresos muy importantes. Por eso es que se ve el desarrollo en esas provincias. Y aquí, teniendo todas las condiciones, nuestros asambleístas solamente van a cobrar sueldo. Hay unos que tienen 3 periodos allá, o 3 veces estaba en la asamblea. El señor Elín Lara, antes de ser alcalde, después de ser alcalde, y ahora también es alcalde. Sin embargo, creo que no han escrito una sola línea en favor. Silvio, esa es una realidad que tenemos, ¿no? De los asambleístas ausentes o se olvidaron de Esmeraldas, realmente eso es así. Pero va mucho más allá, no nos entregan los recursos económicos, sí le entregan a otros, pero nosotros tenemos gran cantidad de contaminación y la muerte lenta que es refinería y termo Esmeraldas. Sin embargo, hasta ahí la tenemos y nada más. Sí. Por eso te digo, Fabricio, es de actitud, de querer a esta provincia, porque también llegar y sentarse solo a quejarse, esa no es la salida. Miren, nos tildaron de terrorista cuando fuimos hasta la refinería de Esmeralda en una marcha con la exalcaldesa. De ahí acá no ha pasado nada, no se atendió, no hicieron nada. Y ahí hay una herramienta, Fabricio, que no está siendo utilizada. La Corte Constitucional. Mire, todos estos elementos deben tener los asambleístas. La Corte Constitucional se pronunció en función de que hay una omisión relativa. Omisión relativa. ¿Por qué dicen omisión relativa? Porque en el Oriente sí se cumple.
y para Esmeralda no se cumple ni para la provincia de Santa Elena, porque allá se extrae el petróleo, acá se lo industrializa. Y entonces hay una omisión relativa al artículo 274 de la Constitución. Y discrimen. Entonces, ahí hay discrimen, pero también falta de actitud y de amor por esta provincia de quienes lo han representado y nos siguen representando. Nos estamos enviando un poquito del tema, pero vale la pena. Ahora vamos al tema matrícula. En medio de esas condiciones se está convocando matrícula. Indudablemente, en medio de estas condiciones se está convocando a matrícula. Aspiramos que los recursos lleguen, Fabricio, a las instituciones para que se puedan hacer los arreglos necesarios, como tú lo planteabas. Hoy se requieren reparar baterías higiénicas, se requieren pintar las instituciones. Seguridad. Aspiramos rehabilitar los laboratorios de computación y todos los colegios técnicos como el Luis Tello y otros colegios, a rehabilitar sus talleres de electricidad, de mecánica, todo esto que sirve, que son las herramientas para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, desde el Distrito de Educación y de la Zonal 1, es necesario que ya deben de estar trabajando o terminando todas las necesidades, porque cuando arranque el proceso educativo estén listos y no tengamos problemas que se vayan a paralizar o que se vayan a convertir una bomba de contaminación a instituciones educativas por el tema del alcantarillado o de los servicios higiénicos que no estén funcionando. En medio de todo esto se viene el 13 de abril. ¿Alguna actividad habrá por parte de la UNA? ¿Le han comunicado? Seguramente usted no la voz oficial, pero algo seguramente se está programando. Sí, se está programando. Va a haber el tema, algo que está tradicional. Los maestros cantan, los maestros artistas, el magisterio por su día, pero también va a haber la sesión solemne del magisterio. Se está planteando los juegos deportivos. Es decir, hay toda una serie de actividades en medio de todo este accionar. Los compañeros están predispuestos a hacer algunas actividades en pos de que el 13 de abril siga siendo ese 13 de abril, que es el hecho para reunirnos, juntarnos y seguir discutiendo los problemas de la educación de nuestro país. Yo quiero aprovechar la oportunidad, Fabricio, de esta tribuna, para poder también decirle a los ecuatorianos y esmeraldeños que se nos está convocando para el 21 de abril a votar, a las votaciones por el tema de la consulta popular. Y hay que ir a votar. Y hay que ir a votar, pero hay que ir a votar conscientemente, porque allí en todas esas preguntas hemos dicho que la pregunta D y E realmente son letales para los intereses de este país. Son realmente una amenaza para los intereses del pueblo ecuatoriano, porque la UNA está vinculada a lo que tiene que ver con el trabajo por hora, que realmente es precarizar, es llevar a los nuevos trabajadores, llevar al sector obrero a una cuestión de miseria y de hambre. Silvio, ¿por qué? Porque definitivamente en otros lados hay países avanzados que trabajan por hora y funciona. ¿Y por qué en el Ecuador no puede funcionar? Pero mira, el tema de Estados Unidos, Canadá, Europa, sus salarios básicos son sumamente altos. Aquí son $460 y a la pelea los empresarios plantean eso. ¿Usted cree que por trabajo por hora ellos van a estar en condiciones de pagar más de $460? No, pues, si el interés que tiene el empresario es ganar más recursos en esas condiciones. Los trabajadores que hoy están en las empresas privadas ganando $460, seguro, espero no equivocarme, que la mayoría de ellos van a ser despedidos para luego contratarlos por hora, trabaja 3 horas, trabaja 4 horas, y bueno, eso va a ser, ¿qué va a significar? Va a tener seguridad social, va a tener décimo, va a tener con trabajo por hora, va a tener el tema de la jubilación, una serie de beneficios sociales no va a tener el trabajador, que hoy sí lo tenemos, y están obligados los empresarios a pagarle el fondo de reserva, están los empresarios a pagar el 13º, el 14º y afiliarlos para que puedas tener una jubilación. En el trabajo por hora desaparece eso, es decir,
están frotándose las manos, porque con lo que pagaban un trabajador, hoy están por pagar dos. Pero el otro tema es el más grave para mí, es el tema del arbitraje internacional. Vea, Fabricio, nosotros somos maestros. El arbitraje internacional realmente va a ser un descalabro, pero terrible, en la economía del país. Porque primero se nos van a llevar las empresas transnacionales como la Chevron y otros más, contaminan, se nos extraen nuestros recursos, pero luego cuando alguna comunidad que le hayan contaminado su río, donde ellos captan el agua directamente para su alimentación y sus animales, realmente van a encontrar una demanda y ellos van a decir, no, me están demandando y por lo tanto voy a hacer una demanda a nivel internacional. Porque si se dice sí en esa pregunta, no se van a ventilar los juicios aquí. Perdemos soberanía y todos van a ir a cortes internacionales. Y allá no hemos ganado un solo juicio. El Ecuador, debo recordarles que debe alrededor de 56,000 millones de dólares producto de demanda. Hay un candado que no pueden, creo que es el artículo 420 de la Constitución, que prohíbe pagar. Pero en estas condiciones, si le decimos sí, va a venir una demanda por cascada y eso va a significar un descalabro económico, menos dinero para educación, menos dinero para salud, menos dinero para obra pública. Es decir, estas empresas se nos llevan nuestros recursos naturales, se nos contamina el ambiente y tras eso demandan al Estado.